finalizar mi participación en este tema, dice la palabra en Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque debemos entender que una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Bienvenido a tu programa Sanidad y Liberación al Instante por esta tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Bendecimos tu casa, bendecimos tu vida en esta hora. Gracias por estar conectado. Comparte este link con alguien más. Recuerda suscribirte a este canal. Y hoy tenemos un programa súper poderoso en este tu programa Sanidad y Liberación al Instante. Pero hoy no estoy solo. Hay unos hombres de Dios que están aquí con nosotros y ellos estarán presentando. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí, tenemos una palabra de parte de Dios para tu vida. Evangelista Angel Ramírez. Pastor Darwin Félix quien te habla. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Así que prepárese para recibir una palabra que sabemos que será de bendición para su vida. Amén, amén, amén. Aleluya. Hoy hay un tema súper poderoso a cargo de nuestro hermano Angel. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios va a hablar a tu vida. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios va a traer edificación hoy a tu vida. Y hoy tenemos un tema súper poderoso y vamos a estar ministrando bajo el tema el poder de la unidad. Alguien tiene que estar listo. Alguien tiene que ponerse cómodo porque creo que Dios te va a hablar en esta hora. Así que vamos a dejar nuestro hermano Angel que nos introduzca con este tema. Amén. Amén. La palabra de Dios se encuentra en Génesis, su capítulo 11, su verso 1 en adelante. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y ha comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció de sobre la faz de toda la tierra. Aleluya. Amén. Vamos a estar hablando bajo el tema el poder de la unidad. Sí. Gloria a Dios. Donde acabamos de leer, vemos que dice la palabra que todo el pueblo tenía un solo propósito, tenían una misma lengua, tenían un solo enfoque. Entonces, cuando vemos eso, dice la palabra que ellos, todo lo que hacían, lo hacían en conjunto, en unidad. Entonces, la palabra dice que mientras cuando ellos se pusieron de acuerdo, dice la palabra que Dios tuvo que descender a ver lo que esa gente estaban haciendo. O sea, que lo que provoca que el poder de Dios descienda es la unidad del pueblo. Cuando un pueblo se une a hacer la obra de Dios, cuando un pueblo se une en un solo, el diablo tiene que huir. No aguanta, no puede aguantar a un pueblo que esté unido. Por eso es que el enemigo trata de traer la división en la iglesia, de traer la división en el ministerio, porque él sabe que si te divide, si él sabe que si te aparta,
no puedes hacer nada. Pero dice la palabra que lo que llamó la atención de Dios era que ellos estaban unidos. Dice que tenían un solo propósito, un mismo lenguaje. Dijeron ellos, vamos a hacerle un solo hombre. Entonces lo que la iglesia tiene que hacer es hacerse una sola. Sí, tenemos mucha gente en división, tenemos mucha gente haciendo lo que ellos quieran, pero lo que Dios necesita para que Dios descienda a la tierra es una iglesia que llame la atención siendo un solo pueblo, siendo una sola iglesia. Y dice la palabra que Dios tuvo que descender a ver lo que ellos estaban haciendo, pero dice la palabra que ellos dijeron, no vamos a desistir de hacer lo que estamos haciendo. Esa gente se decidieron, esa gente hicieron todo. ¿Para qué? Para lograr el propósito que ellos se propusieron. Nosotros queremos lograr el propósito, pero tenemos que estar unidos. Queremos lograr cosas en el Señor, pero tenemos que practicar la unidad. Cuando la unidad está en un pueblo, dice la palabra, que un pueblo dividido no prevalece. Pero cuando un pueblo se une, el diablo no lo aguanta. Por eso es que el diablo trata y quiere dividirte, porque él sabe que una vez dividido, tú no puedes hacer nada. Dice la palabra que ellos se mantenieron y dijeron, esa torre la vamos a hacer. Ellos dijeron, no vamos a desistir. Tuvo Dios que venir y confundirlo a ellos. Ahora bien, hay dos tipos de unidad. Hay una unidad en lo espiritual, pero hay una unidad en lo físico. Hay gente que en lo físico pueden estar unidos, pero en lo espiritual pueden estar a distancia. ¿Cómo así? En lo físico la gente se une contigo quizás para chelchar, pero en lo espiritual nadie aparece para ayudarte a orar, para ayudarte a ayunar, para ayudarte con el propósito que Dios ha puesto en tus manos. O sea que hay gente que están unidos en la carne, pero en el espíritu están muy a distancia. Entonces lo que necesitamos es que tú estés unido en lo físico, pero que estés unido también en lo espiritual. Oh, gloria. Porque cuando tú te unes en lo espiritual, los decretos del infierno son turbados. Aleluya. Los decretos del diablo se rompen. Y cuando te une, se establece el decreto de Dios. Amén. Entonces, cuando el decreto de Dios se pone en marcha, cuando el pueblo se une, el decreto de Dios se pone en marcha y avanza. Así es. Pero cuando estamos desunidos, el diablo se mete y trae división. Lo que Dios quiere es, para que llame la atención de Dios a la tierra, es que haya unidad. Así es. Sí. Así es. Así es. La Biblia habla en Mateo capítulo 17, Jesús hablando con sus discípulos, o Jesús rogando al Padre, le dice, Padre, que ellos, así como tú y yo, hemos sido uno, también yo te ruego que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. Hay un sistema, y es que la unidad revela al Dios que yo le sirvo. Jesús está diciendo, entre ellos no puede haber división, no puede haber crítica, ni puede haber murmuración, porque eso no hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre ellos tiene que reinar la unidad. Entre ellos tiene que verse y reflejarse la misma gloria de Dios, no solo en manifestación de poder, sino en el estilo de vida que llevan. Ahora, cuando tú miras en Mateo 18, dice que Jesús también le dice a los discípulos, de cierto les digo, que si no vuelven a ser como niños, no pueden entrar en el reino de Dios. Y usted tiene que saber que un niño es alguien que está en formación, es alguien que aprende el lenguaje que le van enseñando conforme a la ciudad donde nace. Y tenemos que saber que cuando nosotros venimos del mundo al reino de Dios, hay que ser como niños. No podemos tener la misma lengua del mundo. Tenemos que tener el lenguaje del reino de Dios. Tenemos que pasar por un proceso de formación, tenemos que pasar por un proceso de capacitación, y ahí es donde muchas veces como creyentes queremos echar para atrás, porque es verdad que va a doler, pero es necesario que se cambie el lenguaje del mundo al lenguaje del reino. Usted tiene que entender que el niño que nace en República Dominicana, cuando lo llevan a Estados Unidos, si hay algo que le comienza a cambiar es el lenguaje, a un punto que la lengua de dominicana al niño se le va, y hay gente que todavía no se le está yendo el lenguaje del mundo porque no han decidido ser como niños. Y hoy venimos a decirte de parte de Dios que es necesario que la iglesia vuelva a ser como niño para que pueda caminar en unidad.
unidad, para que pueda caminar en el mismo lenguaje. Y yo me di cuenta de algo, y es que entre la Aleluya. lengua y el lenguaje hay una diferencia, y es que la lengua es el sistema, ¿verdad? La lengua es la estructura de la gente poder comunicarse, pero entonces el lenguaje es diferente, porque el lenguaje es la capacidad que el ser humano tiene de hablar. Óyeme bien, una cosa es la lengua, pero otra cosa es el lenguaje. La lengua tiene que ver con la estructura comunicativa, pero el lenguaje entonces es la capacidad de poder acceder a la lengua. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta que en el reino de Dios todos tenemos el lenguaje del reino. El sistema sería: ¿qué lenguas estamos hablando nosotros con nuestra boca? ¿Estamos hablando las lenguas del mundo o estamos hablando las lenguas del espíritu? O sea, nosotros como creyentes tenemos que determinarnos a hablar lo que el espíritu habla, hablar lo que el cielo habla, hablar lo que el Padre habla. Aunque el enemigo quiera meter división, la iglesia tiene que hablar de unidad. Aunque el enemigo quiera meter crítica, la iglesia tiene que hablar de amor. Aunque el enemigo en estos tiempos quiera venir en contra de la iglesia, repetimos, con división, la iglesia debe mantenerse firme. La iglesia no le puede dar cabida a las artimañas del enemigo. Cuando uno mira las escrituras se da cuenta que el reino de Dios está en unidad. Sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan bajo unidad. Sí. El ejército angelical, el equipo angelical que sigue a Dios, también opera bajo el mismo espíritu de unidad. De manera que donde encontramos el problema es en la iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo. No debería ser así, pero es una realidad. Hay mucha división, cuando debería ser lo contrario. Porque si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, de igual manera la iglesia tiene que ser una. Sí. La iglesia es el cuerpo, y dice el texto, Pablo hablando en Corintios, que somos miembros los unos de los otros. Sí. De manera que nosotros tenemos que estar en completa armonía. Pero para que haya armonía o unidad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe estar fuera el orgullo. Porque muchas veces la unidad no se da porque hay orgullo o arrogancia en medio del pueblo. De manera que el orgullo tiene que estar fuera y empezar a operar un espíritu de humildad. Jesús lo dijo en una ocasión: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. De manera que Jesús se presenta como un ejemplo de humildad. Y nosotros en estos tiempos, como iglesia, como pueblo de Dios, debemos caminar en ese espíritu de humildad, de unidad. Dios anda buscando la unidad. Me llama la atención que en Génesis 11, donde leíste al principio, se está hablando de un grupo que se reúne para construir una torre, y el propósito era llegar hasta el cielo y de esa manera hacerse un nombre. La intención era mala, pero tenían algo bueno, y era unidad. Sí. Y lo que se habían propuesto lo iban a lograr por causa de la unidad. De manera que Dios tiene que descender y cambiar el lenguaje para que haya confusión y no se entienda y haya división. Entonces, ¿qué aprendemos de Génesis 11 y la Torre de Babel? Aprendemos unidad. Unidad tiene que haber en el pueblo, insisto. Llámame atención que cuando Jesús llega a Gadara, el texto dice que le salió al encuentro un hombre que tenía muchos demonios. Sí. Cuando Jesús le pregunta al demonio cómo se llamaba, el demonio dijo: me llamo Legión porque somos muchos. Note lo que dice esta deidad demoníaca. Él dice: me llamo Legión porque somos mucho. Debió decir: nos llamamos Legión porque somos muchos. Sin embargo, habla en singular y en plural. Dijo: me llamo Legión porque somos muchos. Me di cuenta que siendo muchos, ellos eran uno. Por eso dice: me llamo Legión siendo mucho. Lo que quiero decir con esto es que aún el reino de la tiniebla, Satanás y los demonios operan en unidad. Jesús lo dijo en una ocasión: un reino dividido no permanece. Si Satanás se echa fuera a sí mismo, dice el texto que su reino se viene abajo. De manera que la tiniebla, ¿cómo está operando? En unidad, en contra de la iglesia. La iglesia tiene que luchar por la unidad
en contra de la tiniebla. Porque si seguimos como estamos, que cada quien va por su lado, olvidando o ignorando que somos una familia, que somos un cuerpo, que a veces porque no pertenecemos al mismo concilio, porque no llevamos el mismo nombre de iglesia o de denominación, o porque no compartimos la misma regla impuesta por hombre en concilio, entonces hemos permitido que todas estas cosas cause división en el cuerpo. Pero en esta hora estamos hablando acerca del poder de la unidad, y Dios quiere que manifestemos unidad en estos tiempos, porque de esa manera predicamos el evangelio también. Sí. Cuando el pueblo que no conoce a Dios ve que hay división en medio de la iglesia, ellos no son motivados a venir. Pero cuando ellos ven que el pueblo manifiesta unidad, ellos son estimulados a conocer el Dios que nosotros estamos sirviendo. Y para terminar mi participación en este tema, dice la palabra en Salmo 133: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque debemos entender que una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. Sí. Entonces aquí dice las dos cosas. Si vamos a estar juntos, que seamos unidos, está diciendo. Y pasa algo cuando el pueblo está bajo armonía. Dice, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay una clase de bendición que solo se manifiesta en medio del pueblo cuando hay unidad. Hay una salvación que vendrá a la vida de los perdidos cuando haya unidad en la iglesia. De manera que en este día vamos en contra de todo aquello que está causando división en el cuerpo de Cristo. Sí. El chisme tiene que estar fuera. La murmuración tiene que estar fuera. El rencor, el resentimiento, la ira, el enojo. La envidia, muchas veces, envidia, celos ministeriales, están causando división entre los ministros del Señor. Cuando estamos llamados a trabajar como un solo hombre, porque ese es el ejemplo que tenemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aún de los ángeles, y aún del reino de la tiniebla, aunque suene raro lo que acabo de decir, pero ellos operan en unidad, y nosotros tenemos que manifestar la unidad del reino, porque allí entonces habrá, dice la palabra, bendición y vida eterna. Sí, hay algo que para ellos poder dejar de hacer la torre, tuvo Dios que descender y confundir sus lenguas. Sí. Ahora, ¿qué hace el diablo? El diablo toma eso, imita lo que hace Cristo, lo que hace Dios. ¿Qué hace? En la iglesia se levanta un ministerio y él usa esa misma estrategia y lo pone que no se entiendan lo uno a lo otro. Sí. Hace que ellos peleen entre ellos. Porque cuando tú peleas entre ellos, tú no te entiendes. Sí. Fulano dice una cosa y el otro dice otra. No se entienden. Entonces el enemigo usa esa misma estrategia para que la obra se pare. Entonces cuando la obra se paró aquí, fue cuando Dios los confundió a ellos. O sea, que cuando tú estás confundido, tú no te entiendes con tu hermano. Sí. Tú no te entiendes, pero cuando hay una unidad en ti, cuando hay algo que está unido, prevalece. Dijeron ellos no tenían los recursos para hacer la torre, pero como había unidad, los recursos tuvieron que aparecer. Amén. Hay recursos que no van a aparecer en tu ministerio si tú no estás unido. Aleluya. Porque lo que no tienes tú, lo tiene el otro. Así es. Lo que a ti te falta, lo que a mí me falta, lo tiene Joel. Sí. Pero lo que a Joel le falta, lo tengo yo. Así es. Pero lo que a mí me falta, lo tiene usted. Amén. Entonces, es una unidad que se quiere el pueblo. Nosotros somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Así es. Entonces, como somos un cuerpo, el cuerpo se mueve en conjunto. Así es. Entonces, como Cristo es la cabeza, nosotros tenemos que hacer todo lo que la cabeza dice. Entonces, ¿por qué razón en este tiempo Cristo da una orden de predicar la palabra y los pies no se mueven? Porque Cristo da una orden que un brazo tiene que levantarse y el brazo no se mueve si somos un cuerpo. Aleluya. Porque todo, hay gente que son brazos, hay gente que son ojos, hay gente que son oídos, hay gente que son pies, hay gente que son dedos, hay gente que son nariz. Pero cuando Dios da la orden de oler, no lo están haciendo. ¿Qué está pasando? El mismo cuerpo de Cristo está desunido. Cuando Cristo da una orden que es la cabeza, el cuerpo tiene que moverse. Así. Ahora ven, cuando un pensamiento llega a mi vida, yo no puedo moverle este brazo si la cabeza no me dirige. Aleluya. Por eso es que cuando hay un derrame cerebral, hay parte del cuerpo que se mueren y no responden porque no recibe información. Así. Ahora bien, hay gente que no está recibiendo información de Cristo. Aleluya. Por eso no se están moviendo. Dios. Por eso no están avanzando. Por eso están en el mismo lugar. Sí. Gloria a Dios. Porque debe estar esa unidad. Así. Ahora bien, todos los miembros del cuerpo son importantes. Usted no le puede decir a uno que no lo necesita. Sí. Pero hay gente que no se cree que son insignificantes en el reino de Dios. Hay gente que cree que ellos no dan para nada. Y Dios lo está diciendo.
en ese lugar donde tú estás, aunque te creen insignificante, eres parte del cuerpo. Sí, Hay gente que no creen que son parte del cuerpo de Cristo. Y si tú estás ahí, si estás en la iglesia, estás llamado como cuerpo de Cristo. Amén. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios y hacer la obra de Dios en la tierra. Sí. Entonces, no te deje que el enemigo te aparte. Sí. Con celo ministerial. Jesús y Juan el Bautista. Juan el Bautista le preparó el camino a Jesús. Sí. ¿Qué es lo que necesita este tiempo? Gente que le preparen el camino a otro. Amén. Pero hay gente que no te va a preparar el camino a ti porque entiende que tú te puedes levantar. Mira, ¿Tú me entiendes? cuando hay unidad, Así es. hay un sistema. Amén. Tú decías ahorita que Jesús o Juan el Bautista le preparó el camino a Jesús. Dice que le dijeron, mira, al del que tú hablabas tiene más discípulos que tú. Y Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca, porque muchas veces nosotros nos gusta muchas veces caminar por el trayecto, pero no queremos ser el puente, ¿verdad? Para conectar a otro. Entonces, cuando usted comprende el poder de la unidad, usted entiende que el reino de Dios no va a funcionar por decir porque alguien se crea mayor. El reino de Dios va a funcionar porque cada posición tiene una asignación y esa asignación conlleva una función, porque si no, usted se da cuenta con el copero y con José, te da cuenta que el copero, cuando se habló de un problema de sueño en el palacio, él dijo, hay un sistema y es que yo soy buen copero, pero hay uno que es bueno interpretando sueños. Es verdad que él está en proceso, es verdad que está en dificultades, es verdad que está en la cárcel, pero la unción para eso la tiene él. El copero entendió que el avance del reino no estaba en que a él lo colocaran de gobernador. El avance del reino estaba en él entender el poder de la unidad, porque José como gobernador, el faraón siendo faraón y el copero siendo copero, el reino sigue en función. Ahora, si el copero no tiene el lenguaje de la unidad, él va a querer resolver lo que le toca a otros resolver, simplemente por no entender que este reino camina en unidad, que este reino camina en armonía. Mire, usted se da cuenta que la unidad del espíritu viene por dos cosas. Mejor dicho, la unidad del cuerpo de Cristo viene por dos cosas. Número uno, por causa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es quien trae unidad. Número dos, por decisión. Porque aunque el Espíritu Santo quiera traer unidad, si no estamos decididos a unirnos, no vale nada. Número tres, la intimidad con el Espíritu Santo. Porque cuando no hay intimidad con el Espíritu Santo, lo que se les revela al hermano que está en el Espíritu, el que está en la carne, se pone contrario. De manera que todo el pueblo debe estar conectado por medio de la oración, por medio de la intimidad al Espíritu Santo, porque así lo que se le revela al pastor se me puede revelar a mí. Pero tal vez, aunque yo no entienda tal vez lo que se le reveló al pastor, como fue en el Espíritu, yo no voy a estar haciendo cálculo en la carne, yo no voy a seguir en el Espíritu, y al final el resultado de lo que se haga me va a hacer ver que fue Dios que habló. Si no, pregúntele a Isaac, que cuando iba con su padre, dice que le dijo al padre: Padre, he aquí el cuchillo, he aquí el fuego, he aquí la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La lógica era que siempre subieran con el cordero, pero ¿sabe qué le dijo Abraham? Le dio una palabra en el espíritu y le dijo: Jehová se proveerá de cordero. Si Isaac se mete en la carne, abre un lenguaje diferente y no suben en unidad. Pero dice que el muchacho, aunque no entendía, caminó y allá el cordero Jehová lo proveyó. De manera que una de las cosas para poder caminar en unidad es estar en el Espíritu Santo de Dios. Mire esto, cuando usted se lee Génesis 11, cuando tú leíste versículo 6, tú te das cuenta en la Nueva Traducción Viviente de lo siguiente, y es que ahí dice: y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Y aleluya, todos hablan el mismo idioma, quiere decir la misma lengua. Porque decíamos ahorita que el lenguaje es la capacidad de hablar. El sistema no está en el lenguaje, sino en la lengua. Y Dios dice: aquí lo que hay que cambiarle a ellos es el idioma. Ellos todos tenían la capacidad de hablar. El problema era que ahora no todos hablaban lo mismo. Y si hay algo que el diablo le está cambiando a la iglesia, es el lenguaje. Aunque la iglesia sigue teniendo el Espíritu Santo, por cuanto el diablo le está cambiando la lengua, le está cambiando el idioma, no puede avanzar. No hace falta más el Espíritu Santo, porque ya lo tenemos. Él nos da la
la capacidad de que todos podamos caminar en la misma lengua. Todo estará en qué estamos prestando atención, a qué le estamos prestando nuestros oídos. Le estamos prestando nuestros oídos a la envidia, le estamos prestando nuestro corazón al celo, porque si se lo estamos prestando a eso no va a cambiar entonces la lengua que el Espíritu nos quiere dar, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, de manera que el enemigo lo que hace es querer sembrar en el corazón de la iglesia. ¿Sabe para qué? Para que la iglesia, aunque tenga el Espíritu Santo, hable un idioma diferente, pero en esta hora nosotros estamos viniendo a atacar todo espíritu de división y todo espíritu de rebeldía, y estamos hablándole a una iglesia, a una generación de creyentes que se va a levantar en oración, en decisión, que se va a levantar en el espíritu y no en la carne, porque en la unidad hay un poder. Jesús en sus oraciones rogó para que el pueblo sea uno, para que cuando la gente ve el pueblo vea a Dios, para que cuando la gente ve el pueblo vea los frutos del Espíritu, para que la gente, cuando la Biblia dice que la iglesia primitiva Dios añadía favor y gracia cada día, y no solo por cómo predicaban, sino por cómo vivían. Cuando la gente miraba a la iglesia, decía: wow, en un mundo de tribulación, en un mundo de dificultad, mira la paz que tiene la iglesia. Cuando la gente miraba a la iglesia, decía: mira, en un mundo donde todo el mundo está en orgía, en fornicación, en borrachera, mira cómo esa pareja se casa en santidad. Señores, es tiempo de volver al Espíritu Santo, es tiempo de volver a la unidad, porque hay un pueblo que va a venir a Cristo, pero no solo es por nuestras palabras, sino también por nuestros hechos. Sí. Así es. Hay cosas que la presencia de Dios está aquí en este lugar. Amén. Amén. Y algo muy importante es que para tener la unidad o mantener la unidad debe ser un corazón sincero. Debe tener un corazón sincero, un corazón limpio, un corazón puro. Porque Amén. a Juan nunca le dio envidia prepararle el camino a Jesús. Así fue. Él dijo: líbrame Dios, yo no soy digno. Y siempre, porque en estos caminos lo que usted tiene que entender es la posición que usted ocupa. Sí. Tú tienes que ocuparte de tu posición. Tú no tienes que estar mirando al otro. Tú tienes que ocuparte de lo que te asignaron. Y muchas veces nosotros nos ponemos a mirar otras cosas, o ponemos nuestra mirada en otras cosas, cuando en realidad lo que es necesario es que tú te emprendas y empieces a ayudar al que se está levantando. En esta generación lo que necesitan es gente que se levante a prepararle el camino. Gente preparadora de camino como Juan el Bautista. Aleluya. Gente que se dedique a prepararle el camino para que otros caminen. Aleluya. Juan el Bautista tenía un corazón sincero, un corazón limpio. Por eso él dijo: yo no soy digno, yo no soy la luz, yo vine a dar testimonio de la luz. Yo no soy digno de desaltar el calzado de sus pies. Entonces, Juan entendió quién era Jesús. Así es. Entonces, nosotros en este tiempo, lo que tenemos que hacer es preparar el camino al otro, sin importar cómo Dios lo use. Sin importar cómo Dios se manifieste con él. Así es. Así es, aleluya. Padre, vamos a orar, vamos a orar por esta generación, y estamos en esta hora orando por usted. Y usted que está ahí en su casa, levante sus manos hacia el cielo. No sabemos lo que el enemigo ha querido sembrar en tu corazón. No sabemos si el enemigo te está ministrando que te vaya de la iglesia, pero te estamos diciendo de parte de Dios que tiene que mantenerte unido. No te vayas del lugar que Dios te asignó. No te vayas de la iglesia donde Dios te plantó. No corra de los líderes que Dios te dio, porque son la gente que Dios está usando para formarte. Son la gente que Dios está usando para que tú camines en unidad. Todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de división, toda malicia que se levanta en contra de la iglesia, espíritu enviado en cuerpos a la iglesia, caen en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos declarando liberación a la mente y al corazón. Ahora liberación. Gente que está dividido en su familia, se rompe toda división familiar. Familias que están divididas, eso se rompe en el nombre de Jesús. Gente que el enemigo le está ministrando para dividir el cuerpo de Cristo, eso se rompe en el nombre de Jesús. Para traer división a la iglesia, eso se cae en el nombre de Jesús. Que
Quédate en el lugar donde Dios te plantó. Gloria a Jesús. Dedícate al Espíritu Santo, a la oración, Espíritu de Dios. y Dios prosperará tu familia y prosperará el lugar donde tú estás. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos su Gloria. casa, bendecimos su familia en esta hora. el nombre de Gracias Jesús. por estar conectado. Comparte este link con alguien más en tus redes sociales, en tu grupo de WhatsApp, porque hay más personas que Dios quiere bendecir. Gracias por conectarte a Amén. esta tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Recuerda suscribirte y gracias por acompañarnos en este tu programa Sanidad y Liberación al Instante. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.